poquito cuáles son las expectativas, cuáles son los principales mojones que plantea la ley y las perspectivas que tenemos hacia de cara a la reglamentación. Les damos la bienvenida a todos y Gastón Schioni, nuestro subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, le pido que inaugure este encuentro. Bueno, buen día para todos y todas. Sí, la verdad me alegría poder tener la primera actividad presencial. Cuento desde ya que veníamos diciendo hacer algunas presenciales. Incluso el anterior no pude participar porque nunca pudimos engancharnos con el link, no sé si se rompió o qué, así que bueno, me perdí la anterior actividad sobre generación distribuida. La verdad, yo me puedo hacer memoria ahora de lo que fue el tema de generación distribuida acá en la provincia, o mismo apenas asumí, ya enseguida estaba, por un lado, hablando con las cooperativas o las distribuidoras, fue uno de los primeros temas que me pusieron en la agenda. Estaba también en la agenda legislativa el tema de la adhesión o no a la Ley Nacional de Generación Distribuida. Nosotros participamos desde la subsecretaría como por ejecutivo en la discusión parlamentaria, mismo dentro del PROINGET se discutió el tema de cómo avanzar o no con la ley. Entonces, desde el principio nos parecía que era un tema claramente a seguir hacia adelante, o sea, la ley de generación distribuida, sobre todo la generación distribuida. Y ahí por ahí digo, pero ya a esta altura nadie es una... ya nadie discute el tema del calentamiento global y la necesidad de paliar toda la emisión de efecto de gases invernaderos. Me parece que la ley va por ese lado, pero a mí me interesaría contextualizar qué significa todo eso. Parece, si nosotros vemos la necesidad es urgente, el cambio climático está, la necesidad de la transición energética no se discute. El tema me parece que lo que tenemos que discutir a nivel país y provincia también es qué rol vamos a jugar en esa transición. O sea, si vemos, o sea, nada, las estadísticas mismas lo dicen, hay no son más de 3 países los que explican el 50% de la emisión de gases. Si vemos a la región, voy a Brasil, que es el que más emite, no es más del 1,3%. Argentina está emitiendo el 0,5% de gases de efecto invernadero. Entonces, si también analizamos cuál es la matriz energética argentina, es una matriz, dentro de lo que está, es una matriz bastante limpia, no somos una matriz que tiene carbón, es una matriz gasífera. Eso es uno de los, cuando decimos la transición en la Argentina, tiene que ser a través del vector del gas, pero eso no implica que no tengamos que hacer todas esas otras cosas que llevan a generar energía más limpia. Y me parece que la generación distribuida es una de las que cumple un rol importante en ese sentido, porque son desde esos pequeños cambios, pero también de los grandes cambios. Primero fue empezar a emitir generación renovable. Estamos evitando los combustibles, pero además, bueno, después lo dejaré para el resto, pero todo lo que hace a evitar el transporte, evitar las pérdidas y demás. Entonces, desde ahí es donde me parece, bueno, generación distribuida hay que hacerla así, claro, es el momento, es la coyuntura y es la necesidad. Después lo que fue la discusión sobre la ley en general, nosotros como provincia siempre nos pareció, y eso es lo que afortunadamente acompañó el legislativo, se hizo una ley donde, a diferencia de la nacional, nosotros mantenemos como provincia la atribución de definir el cuadro tarifario, digamos que eso era una potestad de la provincia y en ese sentido se avanzó. Me parece que todo aquel que genera energía distribuida no por eso tiene que dejar de lado la responsabilidad y la red de distribución tiene que seguir siendo sostenida por el conjunto, independientemente de eso. Y después, bueno, no me quiero meter porque incluso están acá los que más aportaron y escribieron sobre la ley, así que lo dejo para ellos. Así que bueno, nada, voy a dar una bienvenida y por más encuentros como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gastón. Le damos la palabra ahora a Mario Cavito. Él es, contador público y licenciado en Administración de Empresas, es gerente administrativo, financiero y laboral de la oficina Tandil y prosecretario de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la provincia de Buenos Aires, así como profesorero de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, ADERA, y tesorero en el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires. Mario, adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Alida, por la invitación. La presentación
que pensamos realizar, básicamente la hemos dividido en 4 módulos. Uno es un análisis de lo que es rápido la 27424, que es la Relación Distribuida Nacional, que es de allá de diciembre del 17, porque en definitiva la ley provincial, parcialmente, como dijo el subsecretario, tiene una adhesión a esa ley. Luego es un análisis rápido de lo que sería, lo que es la ley provincial, que se sancionó este año. Luego, lo que hemos venido haciendo el sector con el PRONIFET, si bien no había un marco legal, la realidad es que avanzó, y entonces un poco mostrar un resumen de lo todo, y finalmente un poco lo que es la visión del sector y hacia dónde entendemos que tenemos que ir. Entonces, si vemos lo que es la 27424, lo primero que tenemos que ver es de qué se trata o qué es una generación distribuida. Y entonces se puede definir como que es una generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables que la produce el propio usuario en el punto de consumo. Y esa energía puede venir de renovables de distintas tecnologías, como puede ser el solar, el eólico, biomasa. Eso es tomado por los usuarios en el punto de consumo y existe en el medio que determina una medición bidireccional que va a determinar cuánto es lo que consume ese punto de suministro y a su vez cuánto es lo que inyecta si hay un excedente. Si repasamos rápidamente la normativa nacional, todo se inicia con la ley 27424, que fue del 27 de diciembre del 2017, la reglamentación y una serie de resoluciones que fue tomando la Secretaría de Energía y en aquel momento la denominada Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética. Básicamente, si uno mira el objeto inicial de la ley, apunta al autoconsumo y una eventual inyección del excedente. Básicamente, repasando la ley, digamos que habría tres objetivos. Uno es la reducción de pérdida, otro aumenta la capacidad de la red eléctrica, lo que es la distribuida, y una protección ambiental y derechos de los usuarios. ¿Cuál sería el alcance, digamos, a nivel de relación usuario-distribuidora? Bueno, si hablamos del autoconsumo, hay un claro ahorro de lo que es el costo de abastecimiento, transporte y VAT, más impuestos. En el caso de lo que inyecte, la regulación nacional, obviamente después vamos a hablar de lo que sería la reglamentación en provincia, de la ley provincial, claramente define que es el costo evitado, es decir, lo que es el precio estacional más el precio de transporte. Y lo que consume de red es el cuadro tarifario vigente, salvo que se defina en la regulación que haya un cuadro tarifario especial para esta energía. Digamos que hablamos de lo que es el costo de abastecimiento más el VAT. El decreto reglamentario de esa ley definió un claro objetivo que al 2030 pretende alcanzar un total de 1000 megas de instalación de equipos de generación distribuida en los distintos niveles de consumo. Luego la resolución de la Secretaría de Energía, que es la 314, que ya estamos en el 2018, determinó 3 tipos de usuarios generadores, ¿no? Entonces tenemos los pequeños, medianos y mayores, y los define en base a lo que es la potencia. Si el equipo va hasta 3 kilos o en baja tensión, lo denomina un usuario pequeño. Si está de 3 a 300 kilos, en baja media, hablamos de un mediano. Y entre 300 y 2 megas, que es la capacidad máxima que permite esa legislación, lo define como usuario mayor. Luego la propia normativa definió cuestiones de derechos, obligaciones, procedimientos en la relación usuario-generador y el distribuidor. La disposición siguiente ya implementó la plataforma digital, que es de acceso público, con una inscripción de los distribuidores e instaladores, creando lo que se llama el RENUGER, que es el Registro Nacional de Usuarios Generadores de Energías Renovables. También estableció los requisitos técnicos, como las protecciones eléctricas, la certificación de los componentes, el unifilar de conexión. Todo eso ya entrando en el 2019. Si vamos a los actores involucrados, tenemos el usuario, que solicita la habilitación del equipo, el distribuidor que toma esa solicitud, hace un reservo de cupo de potencia, verifica el equipo instalado, y en caso de estar todo correcto, tendría que realizar el cambio de la medición actual por uno bidireccional.
Tenemos el instalador calificado, que depende de la potencia, y la autoridad de aplicación emite un certificado de usuario generador. Todo eso en una plataforma digital de acceso público. Bueno, hay beneficios fiscales, como está previsto en la normativa nacional, también en la provincial existe, pero vamos a mirar. Finalmente, en esta última slide, un poco de los beneficios, que podemos dividirlo en económicos, energéticos y medio ambiente. Los económicos, hay un claro ahorro económico para el usuario, también para el sistema en su conjunto, porque hablemos de subsidios del Estado Nacional que en esta porción se evitarían. Y también el usuario tiene, por normativa, establecida en determinadas reglamentaciones, exención del impuesto a la ganancia y del IVA por la energía que inyecta a la red. Los energéticos, bueno, podemos hablar de una mayor eficiencia energética, hay una reducción de demanda sobre el sistema, hay una reducción de pérdidas, que ya lo dijimos, y entendemos que estabiliza la red y mejora la calidad. Y medio ambiente, hay una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y también, por supuesto, colabora en las comunidades con la generación de empleo calificado. Esto es un dato extraído de la página de la Secretaría, el corte está 8 de abril, hoy hay 13 provincias adheridas, involucran entre distribuidores y cooperativas 203, y según esa información, hay 12 megas de potencia instalada. La provincia de Buenos Aires, en mayo del corriente año, sancionó la ley 15325, donde hace una adhesión, como dijo Gastón, al parcial, a la 27424, y lo más importante es, inicialmente, pero va a ser muy relevante la reglamentación para la implementación, son los beneficios fiscales de impuestos a los ingresos brutos y de impuestos a los sellos por los vínculos contractuales que tenga el usuario con la distribuidora. Define, le insta al Ejecutivo promover a través de Banco Provincia líneas de crédito especiales, que ya ha habido algunas, particularmente, inclusive previo a esta ley, y establece 180 días para reglamentar la presente ley, que estaría en noviembre, de acuerdo a la fecha de promulgación. En febrero del corriente año, la subsecretaría, el equipo de la subsecretaría nos hace participar a las entidades de federaciones cooperativas del borrador del proyecto de reglamentación, y bueno, el equipo técnico lo fue analizado, lo fuimos analizando, y le hicimos unos comentarios y algunas propuestas respecto a la reglamentación. El decreto reglamentario, un anexo, tiene 23 artículos, no vale la pena en esta instancia ponernos a analizar uno por uno, creo que queda para la mesa de trabajo, pero me pareció importante destacar los últimos 3 artículos que hacen a la relación de facturación, ¿cierto?, que hay entre el distribuidor y el usuario progenerador. El artículo 20 habla de qué tenemos que registrar. Está claro que hay que registrar la energía suministrada, la inyectada y la total consumida y las potencias máximas en caso de categorías que correspondan. El artículo 21 básicamente habla de lo que es la facturación, que el usuario tiene que encuadrarse de acuerdo al consumo que tiene. Y bueno, nosotros ahí ya empezamos a plantear la necesidad de que, si bien hay una energía inyectada que va a ser valorizada al costo evitado, lo que pretendemos o lo que deseamos es que se nos reconozca el valor de la distribución por la infraestructura puesta a servicio, ¿cierto? Porque convengamos que se trata de una energía complementaria, la energía renovable, y la infraestructura permanentemente siempre tiene que estar puesta a disposición del usuario, porque la pueden requerir en cualquier momento. Un poco, el artículo 22 hace referencia a lo que es el costo evitado para los distribuidores o cooperativas. Cuando decimos costo evitado, estamos hablando del precio
estacional de la energía, el precio del transporte y el Fondo Nacional de Energía Eléctrica y las pérdidas reconocidas. En el caso de una distribuidora que está como agente del mercado en las barras de Transva, digamos que sería todo muy transparente y neutro. En el caso de los cooperativas Aguas Abajo, que compran a cooperativa Aguas Arriba o a distribuidoras, el artículo 22 del proyecto de reglamento hace referencia a que el costo evitado se determinará con el variable de T3 de otros prestadores. Bueno, nosotros entendemos que lo correcto es considerar como costo evitado el precio de compra en el mercado con los cargos detallados más arriba. Y por último, que sería el artículo 23, hace referencia a cómo mediríamos la energía consumida y la energía inyectada, donde nosotros ahí hacemos un aporte básicamente por las cooperativas más pequeñas que reciben fondo compensador a los efectos que se contemple esa energía dentro del, hay que buscar el mecanismo, dentro del concepto de fondo compensador para la liquidación que mensualmente se realiza. Una de las alternativas que pensábamos era fijar un cargo fijo que contenga el 100% del VAT y el variable que contenga el PAFRU o los costos de compra evitada. Eso es un poco lo que le propusimos al equipo de la subsecretaría allá por marzo, cuando nos hicieron gratamente participar del trabajo del decreto reglamentario. El módulo siguiente, como decía, la realidad es que esto fue avanzando. Cualquiera de nosotros en muchas comunidades ya podemos observar paneles solares arriba de los techos, por más que la regulación no existía. La cuestión fue avanzando, afortunadamente, y en simultáneo las cooperativas, junto con el PRODIGE y el FREVA, fuimos realizando cuestiones vinculadas a lo que es renovable con energía inyectada. En ese sentido, por ejemplo, el PRODIGE hizo 17 estudios financiados con una inversión que sale del cargo de agregado generación distribuida, que se paga en el cuadro tarifario, a toda esta nómina de cooperativas, estudios de prefactibilidad y de factibilidad en renovables. Algunos de ellos, por ejemplo el de Pastillar, el de Saladillo, de Olavarría y el de Tandil, que están siendo presentados en la manifestación de interés que abrió la Secretaría de Energía mediante la resolución 330, que inicialmente vencía a fin del mes pasado y ahora fue prorrogada. En biomasa se hicieron entre estudios de factibilidad y prefactibilidad 14 estudios, una inversión de $374.000. En hidroeléctricos tenemos, por ejemplo, la Cooperativa de Desarrollo, IDEA, estudios de prefactibilidad. Y en solares tenemos estudios para IDEA de LAP, de prefactibilidad, y Cooperativa Eléctrica de Ferré, y un estudio para COMESA, que es una agrupación que forma SEDECO y APEVA, en el cual se presentó un modelo de desarrollo de parque solar que va a bajar a todo el sector de las cooperativas. Entre otras cuestiones también que inyectan energía a la red, en el 2014, esto es un paseo turístico de la ciudad, es un sistema híbrido, donde tiene 6,5 kilowatts, que es solar y eólico. A la cooperativa de La Ragueira, en el 2015, se puso en valor una torre eólica que está generando. En distintas localidades del interior, a través también del PRODIGE, se instalaron cargadores solares de celulares, que están puestos en lugares públicos, para ser utilizados por los usuarios. Por ejemplo, está en salas de espera de hospitales, o en la facultad de universidades. En Punta de Línea, una escuela rural de Salto, también se instalaron
paneles solares. Y se hizo un plan en el 2015-2016 de instalación de paneles solares con destino educativo en diferentes jardines de la provincia de Buenos Aires. También eso se inició en el 2014, hubo un plan piloto de recambio de luminarias LED en varias localidades. En ese momento se estaba recién iniciando todo lo que es este tipo de instalación de iluminación con mediciones para concretamente ir midiendo la eficiencia o el ahorro que producían en el alumbrado público de la localidad. Y por último, ahora hay otros proyectos en marcha, por supuesto. Se instalaron 23 parques solares en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con inyección a la red de la distribuidora, con una inversión que ahora llega a $17,5 millones. Esos 23 parques se simplifican en 8,7 megas de potencia, hay una generación de 13.000 megawatt-hora, el mantenimiento del OIM es a cargo de la distribuidora del lugar, y se han hecho comodatos con municipios y cooperativas fundamentalmente para asegurar la tierra. Esas son todas las localidades y los parques solares que se han instalado, entre 200 kilowatts y 500 kilowatts. Y en este momento hay 3, uno ya fue inaugurado por el gobernador y el subsecretario, que es el de Michongué. Pirovano está a punto de finalizarse, y Cazón Cerradillo está finalizado para ser inaugurado, cuando definamos fechas. Y el último módulo, un poco lo que les queríamos comentar, cuál es la visión del sector. Y acá, obviamente, cuando salió la 27424, se dio un gran debate, si era una oportunidad o una amenaza. Y esto lo hemos debatido mucho en el sector, y yo personalmente creo que es una oportunidad, y ha sido una oportunidad para el sector. Y así lo hicimos, en el caso donde yo trabajo, hemos creado una unidad que se llama Energía Renovable, donde obviamente se capacitó el personal, nos fuimos capacitando, y hoy estamos muy convencidos de que esto fue una oportunidad para el sector. La amenaza estaba porque obviamente aparecía generación que no pasaba que no la distribuíamos, no la transportábamos nosotros, no se la dábamos nosotros, entonces dejábamos de facturar, con todo ese análisis. Pero digo, ¿por qué es una oportunidad? Bueno, lo que ya dijimos. Primero, como toda empresa o como todo actor de un mercado, tenemos responsabilidad social. Y bueno, y me parece que tenemos que colaborar en el marco de esa responsabilidad social a una reducción, por más mínima que sea, porque también en nuestras localidades lo que haga la cooperativa o el distribuidor tiene efecto multiplicador en la sociedad. Las ventajas económicas, básicamente, primero, crear una unidad de negocio para hacer obras, y eso genera rentabilidad. Y al mismo tiempo genera una barrera de entrada para el ingreso de competidores que no sabemos con qué producto vienen a instalar a nuestros usuarios, generando después problemas de abastecimiento que lo vamos a tener que atender nosotros. Hay un costo evitado de compra en el mercado mayorista, hay una reducción de pérdidas y hay un beneficio macroeconómico para la comunidad, porque el dinero queda en la comunidad. Sí, le estoy pagando, no a Camesa, le estoy pagando a un nuevo proveedor, que es local. La ventaja técnica, bueno, lo que me dicen los técnicos es que mejora perfiles de tensión y amplía la capacidad de la red existente. Y las ventajas sociales, hay una generación de empleos directos, como lo que es trabajadores de construcción, desarrolladores. Se estimuló en determinados talleres la fabricación de los soportes de los paneles. Y después también nos permite llevar más de una vez generación a comunidades remotas, que de lo contrario no tendrían servicio. Ahora, hay un tema importante en la regulación, que es no distorsionar el VA de la distribuidora, que finalmente tiene que remunerar la infraestructura que está poniendo a disposición.
En esa línea, y dado la distorsión que hay por los subsidios que tienen básicamente el costo de abastecimiento, cualquier usuario que haga un análisis de instalar paneles solares arriba del techo, digo paneles solares porque es lo más común, y entre lo que paga en la factura, obviamente los periodos de amortización se van a mediano o largo plazo y deja de ser atractivo. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros lo que hicimos, pensamos, a partir de un proyecto de ley de un diputado provincial, lo que se llama comunidad solar. Y entonces, en un terreno propio, instalamos lo que se llama comunidad solar, que a la fecha, desde junio del 21, generó 92 megavatios hora. Es una comunidad solar de 67 kilowatts, realizada con inversión de los usuarios. A cada usuario interesado le vendimos un módulo, son 84 módulos, de $1000 al tipo de cambio oficial. En ese momento estaban a 100 pesos. Y tuvimos una amplia colaboración de la universidad, comprando una cantidad de 8 módulos, y también del municipio, con participación muy activa de parte de nuestros usuarios. La inversión que realizamos fue de $52.000. Reitero, no incluye el valor de la tierra, la teníamos, y la recaudación que recibimos de $84.000. ¿Cómo lo implementamos? A través de lo que es compra de energía anticipada. Le dimos durante 10 años 190 kilowatts todos los meses al usuario a costo evitado. Si uno mira y hace la proyección financiera, digamos que no hay un negocio de rentabilidad. Salimos hechos, ¿sí? Obviamente con los valores actuales. Pero el sentido era tener lugares donde tenemos que generar esta cultura del uso racional, del uso renovable, y entendemos que si no somos nosotros en la comunidad, no sé quién lo puede llegar a hacer. Actualmente tenemos instalado 466 kilowatts de potencia, entre jardines más usuarios generadores 97 kilowatts. Más o menos hemos instalado 14 paneles arriba del techo a usuarios residenciales. El parque solar de Río Aguirre, que hizo el PROIG, que es de 302 kilowatts, y la comunidad solar, que les acabo de decir, de 67 kilowatts. Estas son algunas de las fotos, las hicimos en sistema tipo Wangelem, nos hizo un Wangelem, la cooperativa, desapaisado. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que viene? Porque esto ya está, y entonces entendemos que es la electromovilidad, ¿sí? Si bien todavía no vemos con gran masividad vehículos eléctricos, pero sí sabemos de que hay una normativa en el Congreso, un proyecto de ley nacional, que apunta a que en el 2050 o 2051 Argentina deje de tener vehículos a combustión. En los países de la región se ha desarrollado mucho, por ejemplo en Chile. Santiago de Chile ya tiene alrededor de 160 buses eléctricos y hay una idea de llegar a 2000. Entonces, en ese criterio, nosotros hemos accedido por financiamiento a adquirir una Kangoo eléctrica y tenemos una estación de suministro eléctrico en nuestra distribuidora y estamos en un proyecto para instalar cargadores eléctricos en distintos puntos de la comunidad, donde obviamente se trata de lugares que el usuario pueda esperar. O sea, llámese un hipermercado, llámese la universidad, o llámese el parque industrial, que normalmente cuando va una persona los tiempos son más extensos. Esto es un poco lo que quería transmitir como análisis de la situación. Sabemos que estamos en una etapa importante para la reglamentación y como sector, debo decirle que estamos a disposición para colaborar y ayudar para que esto salga y salga bien. Así que, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Le damos la palabra ahora a Guillermina Cinti. Ella es directora provincial de regulación de la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, es abogada, especialista en Derecho Administrativo Económico y especialista en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos.
Bueno, gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Gracias a Libre por convocarme. Ahí está. ¿Ya, Alejandro? Un segundito. Dale. Bueno, yo me voy a adelantar algunas de las columnas que preparé, que se superponen un poco con las de Mario, así que en esta parte las voy a ir pasando rápido, vamos a entrar más directamente en la reglamentación que estamos trabajando y propiciando para su aprobación, así no demoramos todas las presentaciones. Listo. Dale. Bueno, estructuré la presentación hablando un poquito del marco normativo nacional, las principales consideraciones, el marco normativo provincial, la ley específicamente la 15325, que es la que nos convoca hoy, y el proyecto de reglamentación que estamos trabajando. Bueno, un poco lo que adelantaba Gastón cuando arrancó la presentación, en cuanto a que esto de modificar la matriz eléctrica con energía limpia arranca por allá por el año 94, con la modificación de la Constitución Nacional. Las constituciones de las provincias también introdujeron la temática ambiental y la necesidad de esta energía limpia, y a partir de esa reforma constitucional comenzaron a sucederse innumerables normas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Perdón. Puede fallar totalmente. Como les decía, a partir de esa reforma constitucional, tanto las provincias como la nación comenzaron a dictarse normas en la materia. En el orden nacional comenzó con esta primera ley 25019, que comenzó a poner sobre el tapete la producción de energía solar y energía eólica, estableciendo beneficios de estabilidad fiscal. Se creó un fideicomiso que le llamaron FODER, y fue como el primer puntapié para estas energías renovables y el régimen de fomento del Estado ya por el año 98. La ley, luego sucedió la ley del ambiente, que fomenta precisamente la implementación del desarrollo sostenible para la Argentina, insta a las autoridades a dictar normas tendientes a proteger el ambiente. Con posterioridad salió un régimen de fomento en el año 2006, que declaró de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes renovables, no ya solo la eólica y la solar, como había dicho la norma anterior, sino incluyendo otros tipos de generación como biogás, hidráulica hasta 30 megawatts, termosolar, mareomotriz, biomasa, y distintas fuentes alternativas de generación renovable que hasta ahora no habían estado incluidas en alguna norma. Este régimen de fomento nacional estableció, entre otras cosas, un cronograma de cumplimiento para que los consumos de la República Argentina tuvieran metas en cuanto a la contribución de la generación de origen renovable respecto de los consumos a nivel nacional. Esta norma había establecido que para hasta el año 16, o sea 10 años después del dictado de la norma, el 8% de los consumos de la República Argentina tenían que tener fuente de origen renovable. Con una modificación que se produjo de esta norma al año siguiente, por la ley 27191, se postergó esa meta del año 31 de diciembre del 16 hasta el 31 de diciembre del 17, y allí se introdujo una segunda etapa de que el 20% de la producción o del consumo nacional esté sostenido por energías renovables
en un 20%. O sea, estamos tratando de llegar a esa meta que va a vencer en poco tiempo. Esas normas en realidad lo que hacen es la generación distribuida, pero más que nada en parques o proyectos de gran escala. A través de la ley 27.424 se establece el régimen de fomento ya para un usuario generador o prosumidor. Es usuario generador individual que está vinculado en un punto de conexión con una concesionaria, con una prestadora, con una distribuidora provincial, municipal o nacional. Esta ley nacional establece con una naturaleza un tanto reglamentaria, porque tiene un nivel de detalle bastante amplio, y se considera por ahí que tiene digamos, un exceso reglamentario y que estaría aplicado directamente a las concesionarias de jurisdicción nacional. Es allí donde nosotros, con nuestra ley provincial, adherimos parcialmente a esa norma, considerando precisamente en salvaguarda de los derechos, la competencia y la jurisdicción de la provincia, en un poder que la provincia no delegó al Estado Nacional al momento de adherir a los principios tarifarios con el marco regulatorio provincial respecto del marco regulatorio nacional. Voy a saltear ahí un poquito esas cosas que ya Mari explicó con lujo de detalles. Bueno, en provincia de Buenos Aires tenemos el marco regulatorio provincial, que data del año 1996. Allí se establecen los artículos 7 y 8 la posibilidad del autogenerador, si bien en aquel momento la autogeneración estaba digamos, vinculada a energías no limpias, podemos decir que la figura del autogenerador ya aparece en ese marco regulatorio, o sea que ya tenemos un antecedente en la provincia de esta naturaleza que vamos a conversar. La ley 12603 declaró de interés provincial la generación y producción de energía mediante el uso de fuentes renovables. Esa ley es del año 2001, o sea ya tenemos ahí un primer antecedente específicamente en la materia renovable, y a través, con fundamento en esa norma provincial, fue que en el año 2009 se crea el Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida, PROINGED, mediante un acuerdo entre el Ministerio de Infraestructura y el Foro Eléctrico de la provincia de Buenos Aires. La ley 14.838 produce una adhesión a estas leyes que les contaba a nivel nacional, que establecen esta contribución en el consumo nacional al 8%, al 25%, se produjo por esa adhesión, y además esa ley establece crea el registro de esos usuarios a través de lo que llamamos el RUBER, para que se puedan inscribir y obtener los beneficios impositivos que esa ley 14.838 establece específicamente para fomentar la instalación de esos proyectos. Llegamos a la actualidad a través de la ley 15.325, donde la provincia adhiere a esta ley 27.424, pero adhiere a los beneficios promocionales, impositivos, fiscales y de financiamiento que están establecidos en esa ley nacional. Como decíamos antes, es una adhesión parcial para proteger las potestades que tiene la provincia que no ha delegado al Estado Nacional. ¿Cuáles son los beneficios impositivos que establece esta ley 27.424 a los que la provincia adhirió? En primer lugar es el certificado fiscal, que permite ser aplicado al pago de los impuestos nacionales, el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias menos presuntas, al IVA, y obviamente requiere, como son impuestos que se cancelan a través de la AFIP, o se cancelan a la AFIP, ha tenido alguna reglamentación por parte de esta autoridad en el año 19, donde instrumenta cómo funciona este certificado fiscal. Esta ley nacional a la que hemos adherido establece como régimen de financiamiento, crea un fondo fiduciario, el FODIS, para el desarrollo de la generación distribuida, que tiene por finalidad precisamente financiar difusión, investigación, desarrollo y equipamiento a través de aportes de capital, incentivos, garantías, otorgando créditos con tasas bonificadas. Esta norma nacional también establece como régimen de fomento a la fabricación nacional de todo este tipo de instalaciones o de tecnología.
Así que hemos adherido precisamente a esas tres cuestiones que están allí bien detalladas y que la provincia o los usuarios instalados en la provincia pueden tomar estos beneficios de la norma nacional. Ahora vamos a entrar en nuestra propia ley 15.325, que adhiere parcialmente, como ya dijimos, a estos beneficios, declara de interés provincial a la generación distribuida a partir del uso de fuentes renovables, para autoconsumo y el eventual excedente para poder inyectarlo a la red de distribución. La ley establece que el Poder Ejecutivo tiene que determinar quién es la autoridad de aplicación que va a administrar, digamos, todo el sistema de generación distribuida domiciliaria, y que confiere esa autoridad de aplicación que se determine la comunicación con las autoridades nacionales para poder implementarlo, y le confiere un plazo de 180 días a partir de la publicación de la ley para reglamentarla, y obviamente esta autoridad de aplicación provincial está facultada para dictar todo tipo de normas que no hagan, digamos, los aspectos que son de competencia estrictamente federal. A su vez, como Mario ya había anticipado, se establecen dos exenciones impositivas: la exención a los ingresos brutos, que por la eventual inyección del usuario de los excedentes a la red, esa actividad que el usuario realice puede considerarse como una venta de energía, entonces esa venta de energía, eventual venta de energía que haga la red, está exenta a los ingresos brutos, y otra exención al impuesto de sellos, que aplicaría respecto del contrato de compraventa de energía que celebre el usuario generador con el distribuidor local. Ambas exenciones impositivas está establecida en la ley, que tienen un plazo de 12 años a contar desde la aprobación, o desde la publicación, mejor dicho, en el boletín oficial de la reglamentación a la ley. Y mientras dura el régimen de fomento, o sea que puede prorrogarse automáticamente por otro periodo igual, así como establecido en la norma. Y por último, la ley invita a los municipios a que adhieran a la norma y que den beneficios impositivos municipales que estén al alcance y que vayan a beneficiar este tipo de instalación de generación domiciliaria individual. Bueno, vamos ahora al proyecto de reglamentación. Lo que estuvimos trabajando el año pasado, que fue puesto en conocimiento de los distribuidores, de las asociaciones y demás, estábamos trabajando sin la existencia de una ley provincial que adhiriera beneficios impositivos nacionales, lo estábamos haciendo al amparo del marco regulatorio bajo la figura del autogenerador. En función de eso habíamos trabajado en una especie, como las potestades están a través del marco regulatorio a cargo del Ministerio de Infraestructura en su calidad de autoridad de aplicación, habíamos trabajado en un proyecto de resolución y con eso pensábamos instrumentar la reglamentación. Habiéndose dictado la ley, se requiere un acto administrativo de rango de decreto para poder reglamentarlo, motivo por el cual estamos trabajando en este proyecto de decreto y que les voy a contar un poquito qué es lo que va a contener. Se designa al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos como autoridad de aplicación de la norma. Se determina que esa autoridad de aplicación va a determinar las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, contractuales y tarifarias, y todas aquellas que resulten necesarias para poder darle viabilidad a la generación distribuida domiciliaria. Esa autoridad de aplicación va a ejercer la coordinación y vinculación con el Estado Nacional en los aspectos que resulten necesarios, y a su vez va a poder dictar toda otra norma que pueda ser complementaria de lo que en una primera instancia no quede resuelto. Este proyecto de decreto que estamos trabajando va a definir a lo que vamos a llamar usuario generador, que es todo usuario de un distribuidor, tanto provincial como municipal, que es sujeto al marco regulatorio de la ley 11.769 y que genere, bajo mecanismos de fuentes renovables, para autoconsumo y que puede inyectar eventuales excedentes a la red. Asimismo, el proyecto de decreto va a crear un registro de usuarios generadores de energía renovable de la provincia de Buenos Aires, al que vamos a denominar RUGER. Ese registro va a funcionar en el ámbito del Organismo de Control de Energía de la provincia de Buenos Aires, y allí van a constar la inscripción de los usuarios generadores. Esa inscripción en ese registro les va a permitir poder acceder a las exenciones impositivas que hablábamos hoy, de los ingresos brutos y de sellos,
que están establecidos en la ley. Si no se inscribe en ese registro, no va a poder acceder a los beneficios impositivos fiscales. Ahí vamos a tener una distinción porque sucede lo siguiente. Si nosotros decimos que estos usuarios generadores bajo esta reglamentación son aquellos usuarios de la red de distribución bajo el amparo de la ley 11769, nos quedan afuera los usuarios del área de norte y de sur que se van a regir por la ley 27424 y toda, digamos, en su integralidad con esa norma van a poder obtener una calidad de usuario generador, pero para poder obtener los beneficios impositivos fiscales van a tener que inscribirse, digamos, cumplir su norma, obtener el certificado de usuario generador bajo el amparo de la norma nacional y ese certificado ingresarlo al RUGER para poder luego acceder a los beneficios impositivos fiscales. Esto es lo que estamos conversando con ARBA para poder hacerlo, digamos, de la mejor forma y que quede, digamos, bien reglamentado para que luego pueda funcionar óptimamente. Mientras que los usuarios de la provincia que quieran acceder a los beneficios impositivos fiscales que establece la Nación van a tener que cumplir todos los requisitos que se establecen para obtener esos beneficios fiscales de la Nación, ¿sí? Digamos, van a poder ir con el certificado de usuario generador que emita el OSEBA en ese registro, pero si el Estado Nacional exige alguna otra cuestión, también van a tener que presentar. Como les decía antes, este registro de usuarios generadores de la provincia va a expedir el certificado de usuario generador para poder gozar de los beneficios impositivos, y acá en esta norma vamos a tener un detalle, que todavía lo estamos trabajando y puliendo con ARBA, de lo que va a contener ese certificado para que pueda, dos cosas, por un lado ARBA poder identificar efectivamente al usuario y poder darle el beneficio impositivo, y por otro lado toda la información que se necesita para el vínculo entre el usuario, el distribuidor y el registro. El procedimiento que estamos pensando es que el registro le va a comunicar a ARBA estos certificados, tanto los que provengan del amparo de la 11769, más todos los usuarios generadores que se inscriban del área de norte y del sur. ARBA los va a recibir, va a proceder a registrar en sus bases de datos estos certificados para poder conferir las exenciones. No nos olvidemos que van a tener un plazo de vigencia de exención de 12 años desde la publicación de la reglamentación, o sea, del decreto, así que va a tener, digamos, una fecha cierta de inicio y una fecha cierta de finalización, independientemente en qué momento el usuario se inscriba. Si obtiene su condición de, supongamos, el decreto se publica en el mes de noviembre de este año, bueno, van a ser 12 años a contar desde noviembre. El usuario generador puede inscribirse en el 2024, y bueno, esos 2 años es como lo que va a perder. El fin va a estar establecido por la norma, salvo que se prorrogue por otros 12 años, como veíamos antes, el plazo de vigencia de las exenciones impositivas. De todos modos, la autoridad de aplicación puede comunicar a ARBA también si el usuario generador, digamos, no debe continuar manteniendo esos beneficios fiscales por alguna razón, o entendemos que el beneficio fiscal es propio del usuario distribuidor, de ese usuario distribuidor. Si se vendiera el inmueble, bueno, son todas situaciones en que el beneficio fiscal ya no accedería a ese, digamos, la instalación solar accede al inmueble, pero el usuario deja de ser titular de ese bien. Entonces, bueno, esas situaciones son las que vamos a tener que trabajar en la implementación de la norma posterior que va a dictar el Ministerio de Infraestructura. Bueno, lo del plazo ya se los comenté. Y luego, este decreto, con esas condiciones que ha aprobado, tenemos que trabajar en la resolución del ministro, que precisamente va a establecer todas las condiciones jurídicas, técnicas y económicas, que fue el borrador que se circuló en el mes de febrero, y que Mario hablaba hace un ratito, donde propusieron algunas observaciones y que todavía lo estamos trabajando. Ese procedimiento precisamente va a fijar todas estas condiciones: el procedimiento para la instalación, la factibilidad, la intervención de las distribuidoras, los requisitos técnicos que deben cumplir las instalaciones, el instalador calificado que va a ocuparse de
establecer, de instalar estos mecanismos, tanto las obligaciones y los derechos de los usuarios, así también los derechos y las obligaciones de las distribuidoras, y todo el régimen de medición y facturación, que era un poquito lo que adelantaba Mario. Y también va a establecer en la implementación el funcionamiento del registro en las particularidades para que esto funcione adecuadamente para poder llevarlo adelante. Bueno, le cedo la palabra a Marcelo, que va a hablar. Muchas Gracias. Muchísimas gracias, Guillermina. Ahora le damos la palabra a Marcelo Garrido, que ya lo conocen, él es ingeniero electricista de UTM La Plata y actualmente es el director provincial de energía. Adelante. Sí, quiero ver la presentación. Bueno, yo voy adelantando. Voy a hacer, perdón por la voz, vengo de pasar un resfrío, un poco complicado, pero voy a hacer la presentación de todo lo que es una introducción a lo que es la reglamentación de conexión para usuarios y generadores domiciliarios. Y vamos a hacer lo que es una introducción, un poquito más los conceptos de escritura, poniendo hasta ahora sin entrar mucho en detalles, pero dando un poquito más de precisiones sobre algunos casos. La reglamentación en sí consta de 6 capítulos, que son las regulaciones generales, los requisitos técnicos para de equipos de gestión distribuida, de los cuales van a haber 2 grupos fundamentales, que son las condiciones técnicas generales, que tienen que cumplir la instalación, y las condiciones técnicas de la instalación en sí, donde aquí aparece lo que es el matriculado. Después, cómo se realiza la solicitud de conexión por intermedio del usuario generador, lo que es los estudios técnicos de actividad, qué es lo que se necesita como base, los derechos y obligaciones, un poco lo que nombró Guillermina, los voy a nombrar en general, generalizados, y por último lo que es una introducción a lo que va a ser la medición como equipamiento en sí y la facturación. Dicho esto, pasamos a lo que son las disposiciones generales. Lo que vamos a encontrar acá, más allá del objetivo de lo que es esta reglamentación, vamos a encontrar con un glosario de definiciones que esto está destinado a que todos los actores, tanto usuarios generadores, distribuidoras, instalador matriculado y distintos organismos públicos, hablen en el mismo idioma de manera de agilizar todos los trámites para facilitar al usuario llegar a generar e inyectar energía, autoconsumir y el excedente inyectarlo a la red de las distribuidoras. Se desarrollan también, además, los procedimientos que se deben seguir para que el usuario se pueda conectar la generación distribuida a la distribuidora. Dentro de los procedimientos vamos a encontrar lo que es la solicitud de conexión, y que la tiene que hacer, llevar adelante lo que es el usuario generador, que es titular de la cuenta, ante la distribuidora, que se va a llenar una serie de formularios y requisitos técnicos que va a solicitar la misma para poder dar respuesta a su solicitud. La distribuidora va a hacer un análisis de todas las presentaciones realizadas, y si las condiciones técnicas están dadas, va a dar la aprobación y para la conexión de
la generación distribuida dentro de los tiempos que establece el subanexo de cumplido esto, se va a poder instalar el tipo generador, que se va a hacer a través del usuario generador. La instalación va a tener una característica determinada que va a hacer que cuenten con, no sé si están viendo ahí, que cuenten con instalaciones independientes entre lo que es la alimentación de domiciliaria en sí, con lo que es el generador renovable. Se va a instalar aquí, como pueden llegar a ver ahí, un medidor diferencial, aparte del medidor propio del usuario, y algo que es no menor, porque después lo vamos a ver más adelante, para la importancia que tiene esto, la instalación de lo que sería el interruptor GENDIS, denominado en glossario. Bueno, posterior a esto, después de realizar la instalación del equipamiento, la generación distribuida, se realiza la conexión de la solicitud de conexión del medidor direccional a la distribuidora, y la cual debe ser llevada adelante por la distribuidora, ya sea provincial o municipal. Cuando sobre distribuidora, es la distribuidora de la, puede ser provincial o municipal. Se tiene que generar un contrato, un poco lo que mencionó inicialmente anteriormente, un contrato de generación definitiva de la modalidad distribuida, donde van a estar, ahí se van a plasmar todos los aspectos contractuales desde el punto de vista de tarifa que se van a aplicar, las reglamentaciones desde el punto de vista de seguridad que deben mantener y la calidad de servicios que deben que no deben afectar o ir en contra de las reglamentaciones. Perdón, Continuando con este capítulo, tenemos el usuario que se va a certificar, va a existir una certificación del usuario generador. Esta certificación, como se explicó anteriormente, se va a hacer a través de router y va a permitir acceder a beneficios impositivos. Todas las modificaciones que se realicen sobre los equipos de generación distribuida deben de ser notificados por la distribuidora y llevados a cabo y avalados por el instalador matriculado. Esto es algo importante, que aparece esta figura entre el generador y la dentro del capítulo que sigue, dentro de los requisitos técnicos de integración de equipo de generación distribuida, acá habíamos dicho que se podían dividir en dos grandes grupos, que eran las condiciones generales, en donde se determina cuál es la potencia máxima que el usuario generador puede instalar en su generación domiciliaria, y la cual va a ser va a tomar desde ahí y el excedente va a poder aportar a la red. Se indican también las características de la instalación y las normativas que deben cumplir. Un poco estas características tienen que ser llevadas de la instalación. Como dijimos adelante, son instalaciones completamente independientes, no se pueden mezclar, no se puede utilizar la instalación domiciliaria actual para generar otra vez la misma instalación. Y las normas son normas tanto nacionales e internacionales que nos van a permitir poder acceder a la seguridad necesaria para todas las personas que intervengan en las instalaciones eléctricas, sean de la distribuidora, el profesor generador o un tercero inadvertido. Con este caso, esto es importante porque nos va a permitir cumplir con 2 de las 5 reglas de oro que son fundamentales para poder hacer mantenimiento de instalaciones de la distribuidora, sin las cuales se pueden llegar a generar accidentes. La primera es la corte efectiva de transporte de tensión y la segunda es el bloqueo de los equipamientos. Dentro de las condiciones técnicas de la instalación, que era el segundo gran grupo que existía acá, aparece la figura del matriculado, que va a ser el encargado de la supervisión directa de los proyectos que se llevan adelante y la instalación de la generación distribuida, que va a conectarse a la red de la distribuidora de la red.
todo lo que sean maniobras y conexión, de puesta en servicio y de la unidad generadora distribuida, va a tener que ser coordinada con la distribuidora. Porque no se puede conectar por sí solos a la red de distribución, que es una coordinación. Y se indican también las características que deben de tener el equipamiento instalado del usuario generador desde el punto de vista ambientales, de tranquilidad de equipo, materiales anticorrosivos, aspectos de seguridad, etc. En lo que hace a lo que es el medidor bidireccional, en sí que debe instalar el usuario generador, hasta recarga el usuario generador, lo que es la instalación y el equipamiento del medidor bidireccional, se trata de un medidor de estado sólido con corriente alterna que tiene que contar como mínimo las siguientes características. Debe medir energía activa, la energía reactiva, corte de demanda telemandado, módulo de telecomunicación interna, que lo puede llegar a ser remoto y puede llegar a acceder a la distribuidora para leer el equipamiento. Todo lo que es la programación múltiple, lo que sea pico, retro y base, y los registros, programación de registros en bloque entre 5, 15, 30 y 60 minutos, y lo que sea para detección más básicas, el equipamiento tiene que operar en un rango entre 5 y 40 amperes sin mayores problemas, y lo que son las tensiones compuestas entre 5 y 120 amperes. En lo que hace la solicitud de conexión, que sería el tercer capítulo que podemos ver en la reglamentación, acá lo que se hace es, en este capítulo lo que se hace es, son todos los pasos que debe seguir el usuario generador para poder acceder a conectar la instalación de generación renovable a las redes de la distribuidora. En estas condiciones, el instalador matriculado es el que realiza todo el trámite con la distribuidora, donde se debe de llevar toda la documentación que se haya requerido y la información necesaria para poder cumplir con tal fin. Deberá también suscribir un contrato de compraventa de energía. Un poco también se habló esto anteriormente, en los ejercicios anteriores, donde existe el régimen tarifario que queda definido por la autoridad de aplicación, las condiciones de calidad de servicio y seguridad que deben prestar dentro del marco regulatorio. La Dirección Provincial de Energía realizará la fiscalización de las disposiciones técnicas establecidas en la presente reglamentación, y el OSEA se ocupará de resolver las posibles controversias que se puedan suceder entre el usuario generador y la distribuidora. En lo que hace, en lo referido a lo que es los estudios técnicos, en estas, como mínimo, el estudio técnico debe contener, debe tener presente la siguiente información. ¿Qué tipo de fuente renovable se va a utilizar? Todos pensamos en paneles solares, pueden también ser eólicas. Hay que ver cuál es la que va a emplear el usuario generador. El punto de conexión georreferencial y las características del mismo, que es fundamental para que la distribuidora les pueda dar cuáles son las condiciones de la red que tienen ese punto de conexión al instalador matriculado, que va a llevar adelante el proyecto. ¿Qué capacidad máxima de suministro en kilowatt tiene, según la categoría, el usuario? ¿Y cuál es la capacidad máxima de instalar en kilowatt en el domicilio del usuario generador? Además, se va a requerir una memoria técnica y en caso de corresponder se van a realizar estudios de comportamiento del sistema eléctrico, ya sea porque el usuario generador necesita instalar o requiere o propone instalar un equipo de mayor potencia a la potencia contratada que tiene, con lo cual se le va a requerir un estudio de estabilidad de la distribuidora para no llegar a producir ningún daño. En lo que hace en las instalaciones de coordinación renovable, como se dijo, lo debe ser adelante el matriculado. En el caso de personerías jurídicas, que sea una empresa, la empresa que hace el estudio y lleva adelante la instalación debe contar dentro del plantel como con un instalador matriculado. Por eso aparece la figura de instalador matriculado como una figura importante en todo lo que es el reglamento de
potencia. Luego que la distribuidora aprueba la actividad técnica, el usuario también en condiciones de solicitar la conexión de la instalación. Se habla un poco también de los derechos y obligaciones que existen entre usuarios y los generadores. Yo voy a hacer mención, no vamos a ahondar demasiado, pero vamos a hacer mención desde el punto de vista de los usuarios generadores, cuáles son los derechos que tienen. Y tienen derecho a instalar unidades generadoras o modificar las existentes que tienen, inyectar el excedente de energía a la red de la distribuidora, percibir la bonificación correspondiente a la inyección de energía excedente que tienen. En caso de que contara con un saldo a favor, el usuario generador puede hacerse de ese saldo en dos instancias fijas, anuales, que van a estar dedicadas en febrero y en agosto. También en el caso de que el usuario generador no quiera hacerse de ese saldo que tiene a favor, lo puede acumular en una cuenta destinada al fin, sin fecha de caducidad, usa unidad de acumulación más tardada en kilowatt hora. No va a ser el valor monetario, va a ser en kilowatt hora. Por una cuestión de que puede variar el costo de la energía, en el momento que lo quiera reclamar o poder transferir a un tercero que también le permite la reglamentación, sea transferido como energía total. Bueno, pasamos a las obligaciones, que son los usuarios generadores, y en este caso, el usuario generador es responsable de mantener y operar todas las instalaciones de manera de que el funcionamiento del equipo sea el óptimo, correcto, sin producir ningún tipo de perturbación en las instalaciones de la distribuidora. Podrá instalar equipos que sean distribuidas siempre y cuando lo hubiera autorizado la distribuidora. No podrá hacerlo de otra manera. No podrá inyectar energía eléctrica en caso de que la red de la distribuidora no se encuentre energizada. En este caso, el equipamiento tiene que tener una lógica tal en donde cuando detecte la falta de tensión en la red de la distribuidora, actúe sobre el interruptor del generador distribuidor, abriéndolo y quedando alimentado únicamente su domicilio a través de la generación distribuidora. No puede necesitar una energía a la distribuidora. Acá, en este aspecto que son las modificaciones y repotenciaciones que deriven, que tenga que realizar la distribuidora derivadas de la instalación de generación distribuida del usuario, todas esas modificaciones que se realicen en la red de distribución va a quedar a cargo del usuario generador. Llámese esto que pueden instalar equipos de mayor potencia a la potencia que tienen contratada. No pueden inyectar una potencia mayor a la contratada. Eso un poco esto dispararía el punto. Deberá contar con todas las aprobaciones técnicas referidas a la documentación que solicite la distribuidora, y se deberá informar todas las modificaciones a la distribuidora que se realicen sobre el equipamiento. Esto impacta sobre el RUCA, porque la distribuidora que va a ser encargada de dar de alta al usuario generador. Bueno, ahora pasamos a los derechos y obligaciones de lo que son las distribuidoras. Dentro de los derechos de las distribuidoras, la distribuidora puede denegar la conexión de conexión domiciliaria si esta puede llegar a causar daño, es a la instalación propia o del tercero, o otros usuarios generadores. Para esto, la denegación debe presentar toda la documentación técnica que avalen este tipo de negativa. El usuario generador tiene derecho de darse vuelta y ir a los EVA, y ahí es donde puede llegar a haber un conflicto entre la generadora y la distribuidora que se va a tener que resolver en el SEO. Podrá desconectar las unidades generadoras en
caso de que vean que existe, que pueda generar contenido para terceros, para las instalaciones de otros usuarios generadores, para las propias distribuidoras. Y se detectan modificaciones en lo que es el equipo de generación distribuida, también está autorizado a desconectarlo al usuario generador de la red. Actuando sobre el interruptor y bloqueándolo de manera que no puede inyectar el usuario generador potencia o energía, mejor dicho, a la red. Dentro de lo que son las obligaciones de la distribuidora, debe mantener actualizado todo lo que es la información de la red desde el punto de vista de la información técnica de sus instalaciones, que va a ser requerida por los instaladores matriculados para poder desarrollar el proyecto hacia adelante. Tienen que implementar un mecanismo ágil para llevar adelante todo y atender todo lo que son las solicitudes de los usuarios generadores, autorizar la solicitud de instalación de conexión siempre que se cumpla, que se tenga la factibilidad técnica de instalación del equipo generador, realizar las conexiones a las redes del equipo generador una vez que tenga los pasos anteriores y reconocer la energía inyectada en beneficio al usuario generador. Acceder a los pedidos del usuario generador en lo que hace relacionado a reembolsos de saldos acumulados, sesiones a terceros, cobros o acumulación en cuenta que se van a generar destinadas a tendrá que remitir toda la información, la distribuidora va a ser la encargada de hacer toda la carga, lo que es altas, bajas y destinaciones de usuarios generadores, de la RUCA, que es de donde se van a tener un beneficio que es asignación. En lo que hace en el último capítulo, vamos a mencionar un poco, no vamos a hablar demasiado, lo que hace lo que ha referido a la medición y facturación. En este último capítulo, lo que se debe contar para realizar las mediciones del usuario generador son, como mínimo, un medidor bidireccional que se va a registrar el intercambio de energía con el usuario generador y la distribuidora, un medidor unidireccional que va a registrar el consumo total del usuario. Esto es fundamental para encuadrarlo dentro de la categoría que corresponde. Como se habló del VAT, no se distorsione, el VAT se va a remunerar a la distribuidora de manera que se puedan mantener las instalaciones. Y un sistema de registro y comunicación de datos que puede ser o no consultado por la distribuidora. Todo este equipamiento de medición va a estar a cargo del usuario generador. Va a estar a cargo del usuario generador. Así lo establece el reglamento. La distribuidora será la encargada de filtrar todo lo que es la energía suministrada, la inyectada por el usuario generador a la red, la energía total consumida y las potencias máximas registradas, no solamente dependiendo de aquellos son todos intereses que tienen potencia contratada, sino también para el usuario T1, para evitar que puedan llegar a hacer modificaciones, para detectar modificaciones que existan dentro de los equipos de generación distribuida, que excedan los 10 kilovatios, que son de corresponde a la categoría de... La facturación se va a realizar en función de la categoría a la cual pertenezca el suministro, será determinada en función a lo que se indique el medidor bidireccional que va a registrar la energía total que está consumiendo el usuario, el generador. La energía facturada será la registrada por el medidor bidireccional y la energía excedente, el usuario generador que inyecta la red distribuidora, va a estar
facturada, según como se dijo anteriormente, por el costo ubicado de la distribución. Se le valora la distribuidora será la encargada de emitir la facturación correspondiente. Y, bueno, perdón, después, muchas gracias por Gracias, Marcelo. Y ahora invitamos a Mariano Nazarov, él es coordinador del Departamento de Planeamiento, Calidad de Producto y Servicio de la empresa distribuidora de Energía Atlántica, DEDA. Y quedan algunas sillas intercaladas, porque hay personas que estuvieron de pie, pueden acomodarse, ahora sería un buen momento. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, los agarro un poco cansados ya, así que lo bueno es que no me van a hacer muchas preguntas, pero si las hay, por favor me pausan y se aclaran. Un poco el contexto en el que estamos hablando hoy de generación de distribuida es, hay un contexto mayor que se mencionó hoy, que tiene que ver con el cambio climático, con el calentamiento global, con la descarbonización de la matriz energética, con la eficiencia energética y con el uso responsable de los recursos de manera individual y colectiva. En ese marco, hoy nos podemos hablar de la generación distribuida. Yo quería arrancar con una foto de lo que es, a la izquierda se ve el sistema de transporte en la zona atlántica, la provincia, donde opera IDEA. Esto fue, las curvas de demanda que se ven son la máxima demanda que tuvimos histórica, que se dio este verano, un 14 de enero, donde se alcanzaron casi los 740 megas de demanda. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque durante el pico diurno, cercano al mediodía, la demanda estaba tan cercana al pico como lo da el pico nocturno, o sea, eran valores de 700 megas. En la propia ciudad de Mar del Plata, de hecho, la demanda durante el día fue superior a la demanda nocturna, que es la curva del medio, la naranja. La primera, la más alta, es la de todo el año. Y algo similar sucede si nos concentramos en la zona de la costa atlántica norte, todo el corredor que va de San Clemente hasta Gesell, que es la tercera, la curva más baja. Entonces lo que empezamos a observar, y ahora me paro en Mar del Plata, concretamente lo que fue el parte diario de generación de la central 9 de julio, es que es la curva abajo a la izquierda, me gustan mucho las curvas, como verán, típico de ingeniero. Ese fue el parte diario de generación, el despacho requerido, se alcanzó al mediodía un despacho de cerca de 150 megas. Obviamente esta generación térmica, gas, es muy necesaria, de hecho gracias a las mismas centrales que podemos arrancar en negro, o sea, no discuto. Pero a la derecha de eso puse como una curva de generación tipo de una instalación solar, que obviamente coincide en la amplitud horaria con lo que es la necesidad de generación térmica que esa central requirió en las máximas demandas diarias durante todo el verano. Esto es una constante, entonces lo traigo. Hablamos de generación distribuida, es cómo contribuir desde las energías renovables a la escala domiciliaria, esa es la importancia que tiene el tema. Y lograr sustituir o reemplazar parte de esa generación térmica hacia los picos de la noche. De eso hablamos también. Transición energética, ¿qué se espera del sector eléctrico? Esto es una agrupación, podemos discutirla, pero en grandes rasgos lo que hablamos es, en primera instancia, limpiar la matriz de energías primarias, esto es descarbonización, a lo que estamos hablando, descentralizar, y de a poco generar fuentes en base a energías renovables. Se espera también proveer flexibilidad ante aumento de generación intermitente, esto es precisamente por la descentralización y la aparición de nuevas
centrales en base a fuentes renovables. Se pretende, o a largo plazo, empezamos a ver una gestión de la demanda, una respuesta a la demanda también se llama. La aparición, empezamos a averiguar de golpe precios, cotizaciones de equipamiento para almacenar energía, y la digitalización de las redes eléctricas. Esto de la mano de lo que son las redes inteligentes. Por último, también se mencionó lo que es atender consumos que son contaminantes. El ejemplo tradicional es el transporte. El caso del transporte y cómo se va, como en otros países, de a poco va penetrando el aspecto de la electromovilidad. En definitiva, lo que resumo es la demanda va teniendo un rol pasivo y transitando hacia un rol de una participación activa dentro del sistema eléctrico. En el caso de DEA, pero creo que lo podemos extender a otras distribuidoras municipales y provinciales de la provincia, ya ha habido vecinos, usuarios, que requerían, tenían interés por colocar paneles, y de hecho hemos ido instalando, estábamos deseando esta reglamentación para darle un marco. A la fecha lo que hicimos es comparar la curva superior, los datos que ya mostró Mario a nivel nacional. Hoy tenemos casi 14 megas de potencia solar instalada, o renovable en general, con 866 usuarios. Dentro de lo que es el ámbito de DEA, tenemos casi 28 usuarios, con una potencia instalada de 140 kilowatts. Y esa es la evolución que ha tenido desde el 2019 hasta la fecha aproximadamente. Lo que notamos obviamente es muy sensible cómo se va movilizando hacia las renovables en función de las tarifas, cuánto cierra o no la ecuación económica. Lo que mostramos a la derecha es un flujograma de cómo, en nuestro caso en EDEA, pero lo mismo se puede trasladar a cualquier otra distribuidora, es el proceso interno dentro de la organización para atender y gestionar una solicitud de suministro bidireccional. Básicamente lo importante es que afecta a todas las áreas: comercial, técnicas, conexiones, laboratorios, o sea, legales. Claramente trasciende es transversal, disculpa, a toda la organización. Lo que quiero tomar también como cierre es que la instalación no es el evento final, la instalación del medidor, sino que hay que darle una vuelta de tuerca y cargar ese usuario. La importancia de darlo de alta en los sistemas georreferenciados, en el sistema GIS, que el sector de operaciones tenga las novedades, y obviamente la pata comercial para adecuar lo que son los programas de facturación a estos nuevos tipos de suministro. Yendo un poco a lo que son las ventajas técnicas, se hablaron, las repito, podemos estar de acuerdo que a nivel general se reducen las pérdidas técnicas. Digo a nivel general porque podemos analizar casos puntuales donde en función de la potencia del factor de carga tipo del usuario contra el despacho de energía, se dé, también por la ubicación en la red, que esa ecuación de pérdida eléctrica se ponga en cuestión, pero en general las pérdidas eléctricas se reducen. También contribuye mucho la generación distribuida a mejorar el perfil de atención del usuario en el punto de inyección, y tiene un aspecto no menor, que es, a medida que vamos escalando la potencia que el usuario inyecta, se posibilitaría tener cierto control del COSENOFI, de la energía reactiva que el usuario está inyectando a la red. Lo que van a ver en el cuadro de la derecha es un ejercicio tipo, ya que hablamos mucho de pérdidas eléctricas, acá ya valorización de esas pérdidas. Bueno, si tomamos un ejercicio de ADERA, que son publicaciones que están abiertas, al 2020 el promedio de las pérdidas de la distribución en general es de un 13 a 14%. Entonces, cuando hablamos de reducir las pérdidas en toda la cadena del abastecimiento, de la red de alta hasta la cometida y el medidor final, bueno, estamos hablando y reduciendo todo, digamos, contribuimos en toda esta secuencia de pérdidas dentro de la red. Se mencionaron un poco, me paro también de nuevo en el área de planeamiento de una distribuidora, un área operativa. Nos llega una solicitud de generación distribuida, ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos el caso? Bueno, obviamente va a depender de la potencia que se esté requiriendo, pero lo primero que hacemos es hacer revisiones de flujos de potencia. Nos interesa analizar los límites térmicos de las instalaciones que circundan al usuario, aspectos de coordinación de las protecciones, analizar la calidad del producto, y con ello hay que tal vez desterrar ciertos miedos que podemos tener, que tienen que ver con la cantidad de ruido que me meta el inversor,
si inyectará energía si la red está desenergizada. Bueno, por fortuna, toda esta tecnología ya está implementada en el mundo. Estos temas se superan mediante el requerimiento de equipamiento que esté debidamente homologado, certificado por laboratorios internacionales, que tengan pruebas de mecanismos anti-isla. Hay varias instancias con las cuales nosotros nos aseguramos que el equipamiento va a cumplir con todas las condiciones de seguridad y protección que se requieren para ese tipo de instalaciones. Luego también están lo que son los métodos de trabajo seguro. Obviamente tenemos que readecuarnos. Nosotros tenemos una filosofía siempre de lado generación, lado carga. Bueno, ahora las redes están malladas, ya no podemos suponer que hay un lado fuente y un lado usuario, o sea, cualquier lado puede ser un lado fuente. Entonces, en ese aspecto tenemos que volver a debatir sobre nuestros métodos de trabajo seguro. En nuestro caso, por fortuna, lo que es baja tensión dentro de EDEA, trabajamos suponiendo la red con tensión, entonces los métodos de doble aislación, con mano aguantada y herramienta aislada. Y otros temas que nos ha tocado dentro de EDEA evaluar cuando hemos tenido requerimientos de solicitudes de usuarios que pretendían inyectar potencias relevantes en media tensión. En esos casos, ya de vuelta, nos volcamos a los programas para hacer flujos eléctricos, y 4 sugerencias que nosotros podemos contribuir, que es siempre evaluar no superar la capacidad térmica de los conductores y equipos involucrados, que la conexión de ese equipamiento de generación distribuida no produzca variaciones en el punto de inyección relevantes, podemos discutir en qué porcentaje. Otra cuestión es, obviamente, mantener el rango de tensiones dentro de los márgenes regulatorios permitidos, cito 8% para lo que es la baja. Y después otra cuestión que me parece muy importante, definir las máximas pérdidas admisibles. ¿Por qué planteo esto? Es más técnico, pero tiene que ver, dependerá de la ubicación del posible usuario, y traigo a colación ejemplos de usuarios que se encuentran en una red rural, muy radial, con secciones flacas. Es posible que en esos casos, digamos, tomar la energía que está inyectando ese usuario, digamos, y recorrer hasta la eventual demanda, implique mayores pérdidas a las que estaríamos observando si ese usuario fuera únicamente consumidor. Entonces, no es un factor para excluirlo, pero es un factor para analizar y tener en cuenta. Y esto es un caso en baja tensión, ya más para el palo técnico, no sé si en la sala hay de interés, pero bueno, ¿qué pasa cuando analizamos un usuario en baja tensión? Lo mismo, no estamos inventando nada, simplemente a medida que van penetrando, que va incrementándose el nivel de penetración de usuarios con generación distribuida en la red de baja, lo que podemos hacer como distribuidora es fijar límites de penetración estandarizados. Esto es una metodología que nosotros encontramos a nivel de EDEA, en este caso estandarizados por salida de baja tensión de cada subestación. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, asegurarnos de no invertir los flujos en los elementos de protección. Un comentario más de esto. ¿Qué sucedería si el día de mañana comienza a haber más usuarios, más penetración renovable, solar, por ejemplo, donde básicamente la máxima potencia que pueden entregar va a ser coincidente? O sea, en el pico del mediodía, seguramente todos los vecinos de una misma subestación estarán aportando el máximo. Lo que queremos evitar, eventualmente, es que actúen los fusibles. Si me voy más aguas arriba desde la subestación a la red de media, que se invierta posiblemente el flujo de la salida de la subestación, de la estación transformadora, en media tensión. Llegado a la instancia que algún día en nuestra red tengamos tal nivel de penetración, pero estoy hablando de un nivel altísimo, bueno, lo que deberemos debatir es ya cambiar, digamos, los equipamientos de protección dentro de las celdas de media tensión por equipamiento bidireccional. Pero bueno, vuelvo a decir, son todas instancias que técnicamente están superadas. Vamos por el primer paso, que es que la gente se vuelque a la renovable. ¿Qué desafíos vemos internamente desde la distribuidora? Bueno, lo primero es la digitalización de la red. La gestión operativa es importantísimo y cada distribuidora o cooperativa estará en un estadio distinto de avance en este tema, pero la digitalización de la red es el puntapié para, como también se comentó, conocer las posibilidades de inyección de potencia en cualquier punto de nuestra área de concesión.
Yo lo que digo es, si tenemos visibilidad de nuestra red, podemos planificar y tenemos control de la misma. Si no, es imposible. Digitalizar me refiero a disponer de datos, de trabajo de potencia, trabajo de distribución, de las redes, secciones, acometidas, medidores, elementos de maniobra, o sea, es decir, tener toda la cadena eléctrica hasta el usuario final. Y otro aspecto importante que valoramos es la comunicación. El monitoreo de las cargas, de la demanda en tiempo real. Necesitamos dar pasos en este sentido, integrar todas las distribuidores y salidas a media tensión al sistema SCADA, ampliar la cantidad de medidores inteligentes, conocer los perfiles de consumo del usuario, conocer cómo están desaturadas nuestras redes, qué cargas llevan, la estacionalidad, en fin, información. Todo esto lo mismo contribuye a lo que estamos hablando de llegar a las redes inteligentes. La hice rápido, la última presentación, la última primera. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hoy estamos debatiendo generación distribuida, el primero de los 4 gráficos, iconos. La idea es que la distribución se está tornando, tiene un rol más dinámico. En el mundo empiezan a llamarse operadores del sistema de distribución, este tipo de actividades, porque de a poco vamos a tener integrados a nuestros sistemas de almacenamiento, vehículos eléctricos, que bien mencionaba Mario, y vamos a requerir, o la tendencia va a llevar a un ejercicio de respuesta en demanda. ¿Qué es? Parece muy lejano, pero bueno, en algún momento el usuario podrá, por eficiencia energética, o sea, siempre por un incentivo económico, recortar su demanda, o sea, hacerla eficiente, o recortar en picos, y de esa forma contribuir a las máximas de consumo del sistema energético. Así que bueno, eso es un pantallazo veloz de lo que impacta en explorar la distribuida. Mariano, a todos los escritores, escritoras. Me parece muy interesante y significativo que estemos reunidos aquí en medio de un proceso que todavía tiene bastante por construirse, con lo cual no sé si hay intenciones de realizar preguntas. Lo que sí me gustaría plantear es la necesidad, me parece, en base a este primer panel, este primer encuentro, de que tengamos una agenda donde se pueda hacer más en la dinámica de taller, intercambios con los interesados y las interesadas que tengamos. No sé si hay alguna reflexión como para ir cerrando, entonces después nos quedamos en conversación informal para no abusar del tiempo de todos ustedes. Si hay alguna reflexión final o alguna pregunta puntual que quieran, también de cortesía abrir el espacio ahora, pero con el compromiso de que podemos continuar, porque me parece que es un tema de agenda sumamente importante, que tiene muchas aristas que no se pueden agotar en una reunión de estas características, pero que sí queríamos hacer un primer planteo, mostrarles a ustedes un poquito en qué situación está la temática y comprometernos hacia adelante a seguir trabajándola. Tanto los expositores como a los participantes, asistentes, que quieran hacer alguna última intervención. Adelante. Si se presenta, por favor. Le agradezco. En el último momento me enteré de esto y me logró que pudiera venir y participar. Me presento, yo soy Hugo Plomba, fui presidente de SEBA durante 7 años. Antes de la privatización, fui el gestor del fondo compensador que la provincia tiene. Hasta ese momento, cada cooperativa tenía un cuadro tarifario distinto. Logramos de esa manera darle una uniformidad a la provincia de Buenos Aires. Así que cuando escucho hablar del fondo hoy, me genera un beneplácito. Me pone muy contento todo lo que escuché. La provincia de Buenos Aires venía muy atrasada respecto de este proceso de transformación y creo que ahora, y por lo que escuché, está en condiciones de ser lo que la provincia es, la locomotora de cualquier proceso de transformación. Y creo que lo que se está iniciando es un proceso sumamente interesante. Yo fui presidente de ADEGA durante 2 años y escuchar a
al joven de EDEAMED, también me pareció muy relevante, porque el proceso de transformación que vamos a vivir va a ser extremadamente profundo, pero para los más viejos, y permítanme en ese sentido tomarlo, es como revivir. Cada uno de nosotros cuando va a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, el primer lugar al que lo llevan en general es a la vieja usina. Así nació el proceso de construcción del sistema eléctrico, desde abajo hacia arriba. Fíjense que con las fuentes renovables estamos empezando a vivir un proceso similar. Este proceso va a ser de abajo hacia arriba, después de haber vivido muchos años, yo diría 20 años, 25 años, de un proceso de centralización de arriba hacia abajo. Y esto tiene una respuesta tecnológica muy beneficiosa, porque hay una cosa que invito a la reflexión, a que todos entendamos, que lo que hemos perdido en ese proceso de arriba hacia abajo es que el usuario tenga una relación con el servicio. El usuario como que hasta se olvida del medidor, producto de muchas cosas que no quiero abundar. Creo que en este momento podemos retomar esa relación entre el usuario, el medidor y el sistema, que hasta ahora habíamos perdido. Y cómo lo tenemos que hacer a través del usuario generador. Él va a volver a tener una relación con el sistema que había perdido. La única relación que tenía era de aprender a apagar la luz, o el motor, o la vajilla, o lavar. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Ya cuando escuché recién que la reglamentación propone que el medidor tenga la posibilidad de programar por franjas horarias, esa es una cosa que nosotros luchamos durante decenas de años. Es muy importante que logremos poder facturar por franja horaria. En ese sentido, la Argentina está muy atrasada. Hay muchos países del mundo que tienen facturación por franja horaria. Es muy beneficioso para la red y para cada uno de los usuarios entender que la energía no tiene el mismo precio en las distintas franjas horarias. Y no lo saben. Y no tienen la culpa por no saberlo. La culpa es en general de las normas que no hacen acercar a esto. Yo felicito a la usina de Tandil, con la cual estuve todos esos años una relación realmente muy importante. Me acuerdo en el fondo compensador fue un participante muy importante, porque en Tandil teníamos el caso típico. El habitante de la ciudad de Tandil pagaba una tarifa y la cooperativa que atendía a los tambos les convenía usar un motor a nafta antes que tomar la energía de la distribución. Imagínense de lo que estamos hablando. Todo eso en aquel momento lo resolvimos y hoy estamos con un nuevo desafío. Y el desafío es este: ¿cómo incentivar a que el usuario generador se meta en el sistema? Y ahí tenemos que ser muy inteligentes. Hoy el mundo, y la Argentina en particular, está con problemas de inversión. Tenemos que incentivar la inversión de cada uno. Es la inversión privada en el servicio público. Ese es el concepto que tenemos que rescatar. ¿Cómo hacemos para que la inversión privada se incluya en el servicio público? Y esto es a través del usuario generador. Tenemos que ser inteligentes y en eso voy a apoyar fervientemente la propuesta que hizo también el amigo de la usina de Tandil, de que es fundamental para eso que lo que llamábamos la reserva fría, es decir, que se pueda proteger al distribuidor, que siempre va a ser el respaldo para que la energía llegue a cada domicilio. Eso es fundamental, pero protegido eso, tenemos que darle toda la libertad al usuario generador para que
tengan incentivos económicos de invertir en la generación. Es decir, esto es un toma y daca. Sí hay que proteger al distribuidor para que la red esté siempre disponible. Y sí hay que generar los incentivos económicos para que a través de comunidades de usuarios puedan intervenir en el proceso de inversión en el sistema. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Allá al fondo también vamos. ¿No me paran? Sí, presentarte, por favor. Para... Soy Guido Sánchez, soy abogado propietario de acá. Consulta para clarificar un poco la situación. Para la reglamentación de la ley nacional, la reglamentación del decreto reglamentario, decía que dice que para apropiarse de los beneficios impositivos nacionales tendría que haber una adhesión de parte de la provincia total. Yo coincido con la normativa provincial de adopción parcial para tomar los beneficios y para mantenerse como autoridad de control de la provincia de Buenos Aires. Para mí no queda ninguna duda, pero digo, si no hay alguna posibilidad que a alguien se le ocurra que los beneficios, por la adhesión parcial de la provincia, no se puede uno apropiar de los beneficios nacionales. Eso como primera pregunta, Guille ya está dando vueltas. Pero más allá de eso, digo, si lo han pensado, imagino la respuesta, digo, imagino que no hay ninguna duda desde acá, pero que alguien pretenda que ese beneficio nacional no se lo apropia por haber una adopción parcial. Tengo un par de preguntas más, pero no sé si las hago todas juntas. Mi segunda es, ya digo, entrando en que uno se puede apropiar de ese beneficio nacional, el sistema es, a mí la certificación del usuario generador me lo da OSEBA, ¿no? En provincia, y con eso yo, por un lado me voy a ARBA para apropiarme de los beneficios promocionales provinciales, y mantengo el sistema nacional vigente que ya existe a nivel nacional, o hay algún convenio que tenga que firmar OSEBA, la Secretaría de Energía o la Dirección de Energía Provincial con la Secretaría de Energía Nacional para apropiarme de los beneficios nacionales. Bueno, voy yo por la primera respuesta. La idea es que en realidad la norma nacional, la ley 27424, en ningún momento habla de una adhesión íntegra a la ley, sino que invita a las provincias a adherir y en ningún momento limita el tipo de adhesión que cada provincia tiene que hacer. En función de eso, claro, que es una norma de bajo rango y nosotros hemos adherido a la ley, con lo cual el decreto 986 no nos resultaría de aplicación. Nosotros consideramos que con esta adhesión que se dio por la ley 13.515/325, vamos a gozar de los beneficios, o los usuarios generadores van a poder gozar de los beneficios establecidos en la norma nacional. Eso respecto a la primera pregunta. Y respecto de la segunda, estamos trabajando en un principio en que cada usuario generador del área de Norte del Sur venga a inscribirse por acá para poder gozar de los beneficios impositivos provinciales, y a la inversa, los usuarios generadores inscritos en RUGER que obtengan el certificado dentro de provincia vayan individualmente a la nación. Eso no obsta a que podamos hacer algún convenio o una conversación con el Registro Nacional como para habilitar un camino más. Pero por lo pronto estamos trabajando en esto y como ya contamos, estamos armando un poco la reglamentación y empezando a trabajar como para definir de qué manera lo vamos a hacer. Bien, si les parece, vamos cerrando aquí. Insisto en que quedamos en conversación. No, que sí, bueno. Los que están conectados virtuales, uno pregunta de qué manera la ley incorpora a los usuarios generadores en la reglamentada la ley. Por otro lado, consultan si las distribuidoras se tienen que inscribir en el registro nacional o directamente con el RUGER, la Comisión de Investigación del RUGER, la distribuidora. Y si está definido y homologado el medidor bidireccional para utilizar. Sí. Voy por la primera. Lo que entendíamos, o sea, obviamente se analizó entre todos los sectores de la empresa, obviamente apoyándonos en legales, entendíamos que en el marco de una ley nacional
y que técnicamente era viable y no queríamos desalentar ni poner alguna instancia de palo en la rueda para fomentar este tipo de penetración de renovables, encontramos la alternativa de ayornarnos lo mejor posible a los requerimientos que se exigían en la reglamentación nacional, firmando contratos, espero no equivocarme, pero recuerden que soy del PAT, de la pata técnica, donde quedaban sujetas las condiciones bajo las cuales este usuario podía inyectar a la red, queda sujeto a la existencia de una futura normativa provincial, o sea que seguramente ahora tengamos que decidir si hay que readecuar las instalaciones a lo que la normativa provincial que está por salir requiere y demanda. El tema de si están homologados los medidores bidireccionales, la homologación que yo hablaba es sobre los inversores, los equipos que hacen, es el cerebro, digamos, de la comunicación, de la conexión. Los medidores entiendo que sí, todos los medidores están homologados por normas IRAM, pero ahí no me quiero meter en otro terreno. Respecto a la consulta, si las distribuidoras tienen que estar inscritas, en realidad la distribuidora es la que va a llevar, digamos, el alta al usuario generador al registro. No es la distribuidora por sí la que se va a inscribir, sino la que va a llevar a su usuario, al cual recibe su vínculo, digamos, termina siendo la conexión de la instalación domiciliaria para el alta al registro. Bien. Sí, un poco transformando los problemas bidireccionales, están homologados, es cierto que están homologados en sí mismos. Lo que no hay que dejar de ver que la reglamentación define las pautas mínimas. O sea, como mínimo tiene que tener eso, y el medidor tiene que estar homologado. Nada, es para completar un poco lo... Bueno, sí, entonces digo que nos quedamos en conversación informal con cualquiera de los expositores. Los invitamos también a unas empanaditas y terminar la jornada. Y el compromiso a seguir conversando. Muchas gracias.